Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo, simplemente hablar un poco sobre los principales estereotipos asociados al hombre negro. Es un tópico que alguien que visite este canal me pidió meses atrás. Y en este momento yo voy a hablar un poquito sobre cuáles yo considero que son los principales estereotipos que están asociados de una manera positiva o negativa cuando se habla del hombre negro. Yo escogí 10 estereotipos, los cuales yo creo que pueden ser considerados los principales. Hay algo que hay que entender cuando se habla de estereotipos, cuando se habla de los prejuicios y cuando se habla de la discriminación. Los estereotipos son simplemente narrativa, pero también expresiones populares utilizadas por la clase dominante en determinadas sociedades como una forma de denigrar y, ¿por qué no? Vamos a ser francos, de discriminar a aquel grupo poblacional el cual ocupa la posición más baja dentro de determinadas sociedades. Y no cabe duda que cuando hablamos de una sociedad post-esclavista, como la mayoría de las naciones en América Latina y el Caribe, pero también en los Estados Unidos, los estereotipos son simplemente eso, narrativa y expresiones populares que nosotros utilizamos como una forma de tener una idea de un grupo poblacional, idea la cual puede ser real, pero también puede ser deformada de cómo son las personas realmente. Aquí es donde los estereotipos, de una forma u otra, es una manera deformada de tú conocer o de tú hablar de un grupo poblacional el cual tú crees que conoce. Otra de las características de los estereotipos es algo que hay que entender. Todos los grupos poblacionales, todas las diferentes clases sociales, todas las diferentes grupos raciales, de una forma u otra existe algún tipo de estereotipo que está asociado a dicho grupo. O sea que los estereotipos positivo o negativo realmente no es sinónimo de las personas de raza negra. Hay algo que hay que entender también. Los estereotipos como narrativa o expresiones populares, lo cual deforma la realidad de un grupo poblacional, están estrechamente asociados a eso que la gente conoce como el racismo cuando se habla de las personas de raza negra. Pero hay algo que nosotros tenemos que comprender. Cuando tú hablas de estereotipos, cuando tú hablas de prejuicio y cuando tú hablas de discriminación, son tres elementos, son tres palabras que están estrechamente ligadas. Los estereotipos es una narrativa, los prejuicios es una idea y la discriminación y la acción que está detrás de dichas ideas, las cuales pueden ser consideradas como ideas prejuiciadas, que muchas veces tienen su base en los estereotipos que están asociados a dichas acciones. Pero no le quito más tiempo. Desde mi punto de vista, cuando se habla de los principales estereotipos asociados al hombre negro o a las personas de raza negra, tenemos que hablar del estereotipo que desde mi punto de vista fue el primer estereotipo, el cual fue atado a las personas de raza negra. Y el primer estereotipo utilizado durante el sistema esclavista era que los negros son salvajes. Y no cabe duda que cuando se utiliza ese estereotipo de que los negros son salvajes, el cual tiene su origen en el sistema esclavista, no importa del sistema esclavista que estemos hablando, no cabe duda que todavía en este momento ese tipo de estereotipo es utilizado sin muchas veces entender cuál es su origen. Pero cuando se habla de ese tipo de estereotipo de que los negros son salvajes, todos conocemos el significado histórico que dicho estereotipo tiene. Cuando se habla de la capacidad de deshumanización que ocurre cuando tú visualizas
o cuando tú creas la idea en la sociedad contemporánea de esa época de que los negros son salvajes. Desde mi punto de vista, es el primer estereotipo el cual está asociado cuando se habla de la población afrodescendiente o de la comunidad negra en el continente americano. Desde mi punto de vista, el estereotipo número 2 es que los negros no son inteligentes. Como ve, este también es un estereotipo que tiene su origen en el sistema esclavista, pero también cuando se habla del sistema de casta español. Y no cabe duda que cuando tú dices que los negros son salvajes, y si tú quererlo, tú estás asumiendo que ellos son salvajes porque no son inteligentes. Y cuando se usa ese estereotipo de que los negros no son inteligentes, ese estereotipo ha marcado la visión, pero también la forma como nosotros vemos a los afrodescendientes, pero también a los primeros esclavos africanos que llegan al continente americano, que producto de ese estereotipo de que los negros no son inteligentes, de que tienen una mentalidad de un niño de 3 o 5 años, es un estereotipo que ha marcado esa idea o esa imagen negativa que se tienen en contra de la población afrodescendiente en todas las naciones post-esclavistas. Desde mi punto de vista, el tercer estereotipo que de una forma u otra está asociado a las personas de raza negra es cuando se dice que los negros son vulgares. No cabe duda que si tú analizas el comportamiento cultural de la mayoría de la población afrodescendiente en el continente americano, quienes de una forma u otra mantienen en muchas de esas naciones lo que son su cultura africana, lo que es su estilo de vida africana, la forma como ellos se comportan en cuanto a su costumbre, en cuanto a los ritmos que ellos tocan, la forma como ellos hablan, la forma como ellos visten, y tú lo observas desde una mentalidad occidental, no cabe duda que partiendo de las normas y los estándares sociales en una sociedad post-esclavista, el comportamiento de los negros y los descendientes de negros es visto como un comportamiento vulgar. De aquí viene el génesis de ese tipo de estereotipo de que los negros son vulgares porque nos llenan las normas sociales que nosotros conocemos en las sociedades occidentales, específicamente cuando hablamos de las sociedades europeas. Desde mi punto de vista, el cuarto estereotipo que yo considero el cual es sumamente importante, pero que está asociado a eso que la gente llama el clasismo en una sociedad post-esclavista, es que todos los negros son sucios. No cabe duda que si tú analizas el comportamiento de la mayoría de los grupos poblacionales que viven en condición de extrema pobreza en todas las naciones post-esclavistas, incluyendo los Estados Unidos, tú tienes que aceptar que esos elementos de suciedad, ese elemento que vive en mucha población descendiente de africanos, en la cual la pobreza es notable. Usualmente cuando se habla de las personas y de los estándares sociales, muchas veces ellos se asocian los niveles de pobreza con que ellos son sucios, porque ellos no viven en esos niveles de riqueza que tienen cierto elemento de esas sociedades. Aquí es donde viene ese estereotipo de que los negros son sucios. Y más cuando nosotros analizamos el tipo de trabajo en el campo durante el sistema esclavista y el sistema colonial en la cual muchos negros, muchas veces el tipo de vestimenta que ellos utilizaban, o cuando ellos querían hacer algún tipo de necesidades, simplemente ellos, uno quiere aceptarlo, no, vestían de una forma paupérrima, muchas veces como si fueran vagabundos, porque no cabe duda, cuando tú trabajas en el campo durante 8 horas y tú no tienes las condiciones mínimas de sobrevivencia, mucho menos de higiene, de aquí viene ese estereotipo, el cual surge en el sistema esclavista, pero también el sistema colonial, de que los negros son sucios. Pero básicamente lo que están diciendo es que los negros son pobres. Y usualmente se asocia la pobreza con que las personas son sucios. Desde mi punto de vista, el estereotipo número 5
el cual yo creo que muchas veces crea ciertas confusiones. Y más cuando hablamos de los Estados Unidos, hay algo que hay que entender. Uno de los estereotipos que se utilizó después de la reconstrucción, después que pasó la guerra civil en los Estados Unidos y se instara lo que es la segregación racial, pero sobre todo la ley de Jim Crow, es que los negros viven de la asistencia pública. Claro, es un tipo de estereotipo, el cual es el producto después de la reconstrucción, cuando se produjo la emancipación, en la cual miles o millones de negros no tenían las posibilidades de cómo ellos pagar su alimento, de cómo ellos comprar una casa, lo cual muchos de ellos históricamente se dice que vivían en condición de pobreza, lo cual muchas de esas personas necesitaban de la asistencia pública para sobrevivir. De aquí viene el génesis dentro de la sociedad norteamericana de que a los negros les gusta vivir del otro, de que a los negros les gusta vivir de la asistencia pública. Y no cabe duda que ese tipo de estereotipo todavía es parte de la mentalidad colectiva en toda la sociedad post-esclavista, pero mayormente cuando se habla de los Estados Unidos. Otro estereotipo que está un poquito asociado a este tópico, y desde mi punto de vista es el estereotipo número 6, es que los negros son vagos. Hagan ustedes un análisis. En una sociedad post-esclavista como los Estados Unidos, cuando se declara la emancipación de los esclavos y se entra en el proceso de transición que todos conocemos como reconstrucción, en la cual millones de negros no tienen la forma de cómo subsistir porque no tienen empleo, se creó la impresión de que los negros eran vagos, como una forma también, en términos legales, de utilizar la población negra y utilizar este estereotipo como una forma de buscar esa población negra, lo cual ellos consideraban que eran vagos, y de una forma u otra legalizar eso que la gente llaman el penalizar el que una persona sea vaga. Por eso muchas veces en los Estados Unidos se penalizaba el que las personas de raza negra no tuvieran trabajo, y de esa forma ellos podían utilizar la población negra, las cuales pertenecían al sistema carcelario norteamericano, como una forma de trabajo gratuito. Y no cabe duda que ese tipo de estereotipo de que los negros son vagos tiene su génesis en la etapa de reconstrucción de los Estados Unidos después del proceso de emancipación de los esclavos negros en los Estados Unidos. Otro estereotipo que yo creo que es sumamente importante, que también está asociado cuando se habla a ese tipo de imagen que nosotros vemos en la televisión, que nosotros vemos en las películas, que nosotros vemos en todas esas series televisivas, es que los negros son criminales. Y eso ustedes lo observan en todas las películas que ustedes miran, en la cual siempre el papel que se le da a las personas de raza negra, el de ladrón, el de drogadito, el del adicto, el del que roba, el que viola, lo cual crea esa impresión de que todos los negros son criminales. De aquí surge ese estereotipo, un estereotipo que simplemente es producto partiendo de la historia de los Estados Unidos, después de la reconstrucción y después de las leyes de Jim Crow, pero que en los tiempos modernos simplemente ha sido de una forma u otra el centro de atención cuando ustedes observan la mayoría de las series de televisión. Lo cual, desde mi punto de vista, ese estereotipo de que los negros son criminales es un estereotipo el cual está dañando en este momento la imagen de los negros dentro de los Estados Unidos, pero también la imagen del hombre negro, quien más se perjudica con este tipo de estereotipo negativo. Hay otro estereotipo el cual nosotros muchas veces no le damos mucha importancia. Y ese tipo de estereotipo, el cual desde mi punto de vista es número 8, cuando se habla de importancia, es que los negros son demonios. Y no cabe duda que cuando se habla de las sociedades esclavistas, del sistema de caste español, el cual estuvo influenciado mayormente por la Iglesia Católica, pero también por la Iglesia Cristiana, no cabe duda que ese comportamiento y la forma cultural, pero también las diferentes
creencias y costumbres religiosas de los africanos, pero también de los descendientes de esclavos africanos, es un tipo de comportamiento lo cual crea la impresión, partiendo de las creencias religiosas católicas y cristianas, de que los negros de una forma u otra adoran al demonio, porque ellos adoran o adoraban una religión diferente al catolicismo y diferente también a lo que son las religiones cristianas. De aquí es donde viene ese tipo de estereotipo, el cual está asociado a las creencias religiosas de los afrodescendientes en el continente americano, en la cual existe el estereotipo de que los negros son demoníacos, de que los negros de una forma u otra adoran al diablo. En pocas palabras, existe ese estereotipo que está asociado a las diferentes creencias religiosas de los descendientes en todas las naciones post-esclavistas en América Latina y el Caribe. Desde mi punto de vista, hay otro tipo de estereotipo que mucha gente dice que es positivo cuando se habla del hombre negro. Y no cabe duda que cuando se habla del estereotipo número 9, es que los negros tienen un comportamiento hiposexual. Cuando yo hablo de hiposexualizado, yo estoy hablando que existen una serie de estereotipos, los cuales están asociados a la sexualidad del hombre negro. Y no cabe duda que cuando se habla de la sexualidad del hombre negro, existen una serie de características, las cuales son producto de esos estereotipos, que de una forma u otra mucha gente tiene de cómo el hombre negro se comporta cuando tiene algún tipo de relación sexual con su pareja. Pero uno de los estereotipos que la gente más utiliza es cuando se habla del tamaño del pez del hombre negro, el cual desde mi punto de vista es uno de los estereotipos sexuales asociados al hombre negro, que más nosotros conocemos, más nosotros escuchamos, y más eso que la gente llama. Los chismes utilizan como una forma de llamar la atención, porque cuando se habla de la sexualidad de las personas, el tamaño del pez es algo que llama la atención, lo cual es un estereotipo que nosotros conocemos y utilizamos en todo el tiempo. Otro estereotipo, el cual desde mi punto de vista, y es el número 10, es el estereotipo de que los negros solo son buenos como atletas. Y no cabe duda, señores, que cuando se habla de que los negros solo son buenos como atletas, también están diciendo que los negros son medio brutos. Y no cabe duda que en este momento, si ustedes analizan, por ejemplo, esas figuras deportivas, los principales deportes de todo el mundo, ya sea en basquetbol, ya sea en fútbol americano, ya sea en soccer, ya sea en béisbol. O sea, hay una serie de deportes en la cual lo negro, cuando se habla de ser atleta, se tiene el estereotipo de que ellos son mejores atletas que las personas de raza blanca. Como ve, en este momento yo le mencioné 10 estereotipos, los cuales yo considero que son los principales, los cuales están asociados a los hombres de raza negra. De una forma u otra, cada uno de esos estereotipos, como yo dije anteriormente, son simplemente narrativas, la cual pueden contar la historia real de un grupo poblacional, pero también pueden contar la historia deformada. Por eso los estereotipos, tú tienes que verlo como lo que ves. Una narrativa que tú la oyes, la escuchas y la crees partiendo de quien la esté contando. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de trabajo le haya servido de algo. Si ustedes creen que me faltó algún tipo de estereotipo y yo no mencioné, en su comentario ustedes me lo dejan saber y de esa forma en un próximo trabajo yo puedo hablar sobre ese tipo de estereotipo. Pero, como dicen algunos, si ustedes creen que fue así, por favor suscríbanse a este canal, toquen la campana. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.